Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua. Una joya. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Alejandro Zucolillo Quevedo, empresario. Con él vamos a hablar de los negocios de bienes raíces, de real estate, como se les llama, o negocios inmobiliarios en el país. ¿Cuánto por ciento de toda la oferta de edificios y de departamentos que vemos en Asunción y en otras ciudades se dirigen a sectores premium o clase alta o media alta del país? ¿Y qué porcentaje de esa oferta de departamentos que se están levantando están dirigidos a solucionar ese déficit habitacional que tienen los sectores más populares? Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Alejandro Zucolillo Quevedo, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. ¿Sabías que hay días en que tus compras te dan mucho más? Sí, son los días GNB. Descuentos con tus tarjetas de crédito Banco GNB en supermercados, combustibles, tecnología, tiendas de moda, gastronomía y mucho más. Hace que cada día sea un día GNB. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. En un minuto regresamos e iniciamos nuestra conversación con el señor Alejandro Zucolillo Quevedo. Alejandro, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir conmigo esta mesa de líderes. Buenas noches, Federico, un gusto compartir y realmente muy contento de la oportunidad. Gracias, Alejandro. ¿Cuánto tiempo que estás en el negocio inmobiliario? El negocio inmobiliario de manera directa estoy hace 7 años. Hace 7 años diseñé una plataforma con mi esposa que, volviendo de Estados Unidos a vivir a Paraguay, nos imaginamos de darle la oportunidad a la gente joven que estaban muy limitados en cuanto al acceso a una primera vivienda. Nosotros, de hecho, recuerdo hace 10 años cuando volvimos de San Francisco, la ciudad más cara por metro cuadrado en Estados Unidos, volvimos a Paraguay a vivir y nos sorprendimos que prácticamente los alquileres que estábamos pagando allá en San Francisco eran los mismos alquileres que encontrábamos en el entorno donde buscábamos una vivienda en Asunción. Obviamente distintos tamaños, distintas tipologías, apartamentos mucho más grandes con área de servicio y otras cuestiones que para nosotros no eran necesariamente lo que nosotros como jóvenes buscábamos. Nosotros buscábamos lo mismo que tuvimos en Estados Unidos, un apartamento de 30 metros cuadrados, cómodo, práctico, bien optimizado, con buenos amenities. Y al no encontrar esa solución en el mercado, nos dimos cuenta de que existía una brecha gigantesca entre lo que la gente joven podía pagar y lo que el mercado ofrecía. Perfecto. Y ahí surge Suba. Así surge Suba. Perfecto. Alejandro, contame hoy, 7 años de experiencia en el negocio del real estate, en el negocio inmobiliario. ¿Cómo está, cómo percibís el mercado local? Vos sabés que extranjeros que llegan al país se asombran por la cantidad de edificios que se construyeron y que se están construyendo, y también se asombran cuando ven
los tipos de departamentos que forman parte de la oferta y justamente notan eso que vos acabas de decir. Acá no se encuentra oferta y demanda porque vemos una oferta más segmentada al vértice de la pirámide, pero por debajo de ese vértice existe un déficit habitacional. Y este boom de construcciones aparentemente no viene a satisfacer eso, se dirige a otro segmento. Contame cuál es tu percepción del mercado. Mi percepción es que este es un mercado que está obviamente recibiendo distintos perfiles de productos y de inversión. Te puedo decir que nosotros como SUBA nos enfocamos en esa parte más importante de la pirámide, digamos, el centro. Nosotros decimos que tenemos productos desde $30.000 hasta $70.000. Entonces realmente logramos entregar una oferta inmobiliaria con un valor de alquiler de menos de 2 millones o de 2 millones de guaraníes o desde 2 millones de guaraníes para una persona soltera y desde 4 millones o 3 millones y medio de guaraníes para una pareja. Eso nos hace muy competitivos en cuanto al ingreso que recibe. Una pareja en Asunción está ganando aproximadamente el promedio de los millennials, que son 2.080.000 personas, tiene un ingreso promedio de más o menos 6 millones de guaraníes. Entonces, si hablas de dos salarios... ¿Parejas? ¿O por persona? Por persona. Si hablas la pareja, vas a estar cerca de los 10 millones, 12 millones de guaraníes, significa que un tercio de eso puede ir destinado a vivienda. Estamos hablando de vuelta de 3 millones y medio de guaraníes. La misma cosa sucede para la persona independiente. La persona independiente que gana 6 puede gastar 2 millones de guaraníes en alquiler. Entonces realmente toda nuestra oferta está muy concentrada en esta parte amplia de la pirámide que hablaste, ¿verdad? Por eso hemos crecido de la manera que crecimos. Pero atendiendo un poco a que hay una expansión inmensa en el mercado más premium, apartamentos desde $70.000 hasta incluso $1 millón o más, uno se pregunta qué está absorbiendo esta demanda. ¿Es solamente inversión extranjera? Y realmente me remonto un poco a cuando yo era joven, con 16 años, 17 años, me acuerdo tener conversaciones con mis compañeros hablando sobre el fenómeno de Dubái. En ese momento se hablaba de que Dubái estaba teniendo un desarrollo inmobiliario impresionante y se creía que era una burbuja inminente de desarrollo inmobiliario que va a explotar, ¿verdad? Y sin embargo, la resiliencia de este país, que tuve la grata oportunidad de conocerle al embajador concurrente en Paraguay en su momento en Argentina, Said Al-Kemsi, que me dijo y me contó la historia de cuando él era joven. Él es una persona de 50 años y cuando él tenía 13 o 14 años, él se despertaba en una tienda en Dubái y caminaba 10 kilómetros en el desierto para llegar hasta la escuela. Este era un país extremadamente pobre. Y sin embargo, vos mirás hoy en día los Emiratos Árabes, específicamente Dubái, el 90% de la población de Dubái son expatriados y solo el 10% son locales. ¿Qué me dice esto? De que si miramos dos cifras importantes, Paraguay este año está alcanzando el récord y el mayor crecimiento de turistas del mundo. 54% de crecimiento con relación al año anterior. Y por otro lado, tenés Asunción, que es la ciudad que el año pasado captó más nómadas digitales como proporción de su población de todo el mundo. Entonces tenés dos fenómenos de que tenés un enorme ingreso de personas que están viniendo a Paraguay que son clientes para rentas de corto plazo, que hace 20 años hubieran accedido a hoteles y hoy en día con plataformas tecnológicas van y alquilan apartamentos como Airbnb. Sí. Eso es lo que está absorbiendo esta demanda gigantesca, esta oferta gigantesca de productos más premium. Porque por supuesto, si vos te pones a mirar esa dispersión de ingresos de salarios que hablamos de la gente joven paraguaya, no tienen la capacidad de pagar $1.000, $1.500, $2.500 mensuales de alquiler. Pero muchos de estos turistas sí tienen la posibilidad de pagar $60, $70, $80 diarios de hotelería. Entonces eso está absorbiendo una parte importante de la oferta. Okay. Definitivamente nosotros nos enfocamos en una parte más amplia de la pirámide porque entendemos que esto es lo que es sostenible demográficamente. O sea, la población paraguaya tiene varias características. Por un lado tenemos una tasa de natalidad positiva, 2.5 nacimientos por pareja. Eso significa que todavía tenemos un crecimiento poblacional.
tenemos la menor tasa de urbanismo de toda América Latina. Nosotros todavía tenemos el 35% de la población que vive en áreas rurales. Y sin embargo, si miras el promedio de América Latina, estás arriba del 80% ya de población urbana. Entonces tenés todavía una migración del campo a la ciudad que está viniendo. Y esto obviamente genera un crecimiento en la población potencial para primera vivienda. Ok, perfecto. Alejandro, entonces corregime si estoy equivocado en mi interpretación sobre lo que acabas de decir. Sí. Existen desarrolladores inmobiliarios que están pensando en dirigir sus productos a un segmento premium que pueden pagar departamentos de 100.000, 150.000 y como dijiste recién, hay departamentos de $1 millón en Asunción. Sí. Esos desarrolladores inmobiliarios también piensan en una ciudad que cada vez más está recibiendo turistas que pueden pagar los alquileres en esos departamentos. Por otro lado, vinculado pero capítulos aparte, existe un déficit habitacional de esa parte más ancha de la población que nada tienen que ver con estos desarrolladores porque no pueden consumir esos productos. Tal cual. Suba se dirige a ese segmento con departamentos que van desde 30.000 hasta 70.000 a precios que pueden reemplazar un alquiler. Tal cual. Alejandro, déjame que después volvamos a cómo puede acceder a créditos, porque no me contaste todavía cuál es la mecánica de financiación. ¿Quién me va a dar en cuotas el departamento que vende Suba? Volvamos a eso después, pero antes comentame algo. Sí. He visto videos tuyos haciendo presentaciones ante potenciales inversionistas argentinos en Buenos Aires. ¿Qué te dijeron los argentinos cuando presentaste a Paraguay como un destino posible de inversiones en bienes raíces? Bueno, se encuentran realmente maravillados, te diría argentinos, chilenos, estamos teniendo un flujo muy importante de inversionistas chilenos que son como un poquito más sofisticados en general, ya que han vivido un proceso muy similar al de Paraguay. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos de que Paraguay hoy en día, y después te voy a vincular más con la pregunta anterior, Paraguay tiene una participación sobre el PIB de toda la cartera de crédito hipotecario del 1.8%. El único país que está por debajo de Paraguay en toda la región es Argentina, 0.8%. Pero claro, Argentina es un mercado donde en los últimos 20 años no ha habido una estabilidad macroeconómica ni monetaria como para poder ofrecer créditos a largo plazo. Entonces tiene un trasfondo distinto. Si nosotros, todos los préstamos hipotecarios en Paraguay representan el 1.8% de nuestro PIB. Sí. ¿Y la región? Así mismo. ¿Cuánto está en la región? La región está en 10, Brasil está en 9, Chile está en 25 y Estados Unidos es 70% del PIB. ¿Qué te dice eso? Nuestro mercado objetivo, nuestro mercado más replicable es el mercado chileno. Si nosotros llegamos ni siquiera a niveles chilenos, si llegamos a niveles de Brasil, nosotros tendríamos que aumentar 6 veces la colocación de créditos hipotecarios en Paraguay. Correcto. Hoy en día estamos a un ritmo de 2.700 créditos hipotecarios por año con mi primera vivienda, con Yeroa Porá, y eso podría fácilmente superar las 12.000 unidades. Entonces, es para darte un poco una dimensión del potencial que tenemos. Bien. Pero además de eso, teniendo 2.080.000 millennials, si haces que solamente uno y medio, digamos, requieren una vivienda, estás hablando de que más o menos vamos a necesitar 70.000 viviendas por año para poder surtir la necesidad de esta población. Entonces, realmente el déficit que tenemos es importante, hay un mercado súper lógico y lo que están encontrando muchos inversionistas argentinos es que cuando vienen a Paraguay, Paraguay es un país que les ofrece muchas más libertades económicas de las que tenían en su país, por un lado, impuestos mucho más bajos y al mismo tiempo les genera un rendimiento de alquileres sobre valor de inversión que es más comparable a lo que tendrían en un país mucho más, digamos, rentable de lo que es lo que tienen en Argentina. En Argentina hay una particularidad, las bienes raíces funcionaron como un refugio de capital. Muchos argentinos invertían en bienes raíces porque estaba dolarizado. Correcto. Y ellos estaban entre el colchón y el ladrillo. En Paraguay esa no es la realidad. La realidad es que la oferta que hay en Paraguay es una oferta
donde vos como inversionista podés elegir si poner en un CDA en dólares, Exacto. podés tener en tu cuenta bancaria en dólares, podés invertir en distintos instrumentos de inversión en dólares y podés invertir en bienes raíces. Exacto. Eso hace que sea mucho más sano el mercado inmobiliario porque no está teniendo este subsidio, entre comillas, de refugio de capital. Entonces encuentran de que el mercado atiende una capacidad de absorción mucho más amplia y es un poco, como te dije, distribuido entre productos de renta corta, muy pensados para extranjeros, y productos ya más basados en la demanda del trabajador paraguayo, la gente joven paraguaya, que sí quiere un producto que esté acorde a su capacidad de pago. Correcto, correcto. Permitime, Alejandro, que te lea, sí. Vos seguramente ya habrás visto en redes sociales, lo que escribió en el diario La Nación de Argentina una periodista. Esto fue la semana pasada y levantó bastante polémica. Yo quiero saber cuáles son tus reflexiones. Ella se llama Camila Dolabjian y escribió: se ven en Asunción decenas de torres construidas que a la noche parecen fantasmas. Son departamentos apagados, vacíos, donde nadie vive. Más de la mitad de esas inversiones son argentinas y mucho de esa inversión está vinculado con operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Y menciona, por ejemplo, a Lázaro Báez. Asunción pierde habitantes porque falta disponibilidad de viviendas a precios razonables. Los precios de venta y alquileres de los edificios en Asunción son incompatibles con el salario y el estilo de vida promedio. Hay incoherencia entre oferta y demanda, se está cocinando una burbuja inmobiliaria. Camila Dolabjian, La Nación, la semana pasada, levantó una polémica y 1 millón de respuestas en redes sociales de argentinos y de paraguayos. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, yo creo que está hablando sin tener un contexto y una apreciación clara de primero qué producto está hablando, qué segmento está hablando, qué desarrolladoras está hablando. Yo no te voy a decir que no hay ninguna desarrolladora que haga nada raro, pero para eso están las autoridades. Todas las desarrolladoras somos sujetos obligados por la CEPRELAT y sabemos que los controles y el rigor que hay aquí en Paraguay, te digo, es mayor que el de Estados Unidos incluso. O sea, el rigor que tenemos nosotros como sujetos obligados en Paraguay. Yo recibo una transferencia de $50.000 y me preguntan, mostrame los balances de la persona, mostrame la auditoría, mostrame su dividendo, mostrame un montón de información. Nosotros hicimos el año pasado el trabajo y el esfuerzo, te diría, de hacer un análisis de riesgo de nuestra empresa. Suba el año pasado hizo una calificación de riesgo con Fitch, que es la calificadora más importante que está aquí presente en Paraguay, y nosotros obtuvimos grado de inversión A- que en nuestra primera calificación de riesgo. Eso es un nivel más alto que el de el Paraguay, para hacerte una idea. Correcto. ¿Vos pensás que esa gente no detecta si es que encuentra lavado de dinero, encuentra edificios vacíos, encuentra inconsistencias en tu modelo de negocio, tu cliente final? Por supuesto que eso es lo primero que analizan las calificadoras de riesgo. Analizan tu cartera de clientes, analizan tu cobranza, analizan tu ocupación de los edificios, entienden tu modelo de negocio para poder darte ese sello que representa de alguna manera un respaldo de parte de ellos de que confían en tu empresa. Entonces lo hicimos el año pasado justamente para poder demostrar de que hay, como en todos los mercados del mundo, distintos tipos de actores. Nosotros somos un actor que juega de una manera, con ciertas reglas, y lo que hicimos es demostrar y ponernos un sello de decir, estas son las reglas con las que jugamos. Nuestros balances son transparentes, nosotros publicamos todos nuestros números y están publicados en el Banco Central del Paraguay. Entonces, por nuestra parte no sentimos ningún tipo de miedo ni ninguna preocupación por los comentarios de esta periodista. Por supuesto que ella tiene todo el derecho de hacer los comentarios que le parezca, pero creo que si viene a Paraguay y se queda acá y se sienta un poco en un café del Shopping del Sol y se pone a mirar la cantidad de alemanes que va a encontrar, la cantidad de polacos que va a encontrar, la cantidad de austríacos que va a encontrar, la cantidad de rusos que va a encontrar, se va a dar cuenta de que no en vano las estadísticas que te comenté, que Paraguay fue el país que más creció en términos de turistas, que Asunción es la ciudad que más nómadas digitales atrajo del mundo, y ahí te empieza a cerrar un poco el entendimiento de, claro, las ocupaciones que mantienen los edificios de renta larga son de 90, 95, 97%, que
que es lo que nosotros tenemos. Pero unos edificios de renta corta, como los hoteles o como los edificios que estamos hablando, se sostienen con un nivel de ingreso en una ocupación de entre el 60 y 65%. Okay. Entonces, de por sí el modelo de negocio es absolutamente distinto. Claro. Cuando te vas a un edificio y ves 35% de las luces apagadas, vos decís, este edificio está vacío. Pero quizás está vacío hoy, mañana está lleno. Exacto. Y otro día está vacío de vuelta. Entonces, al final, en la ecuación le termina funcionando a ese inversionista porque le está cobrando una renta temporal a corto plazo. Exacto. Con un arriendo mucho más alto. Correcto. Ahora, como digo, para mí lo importante es, aquí existen los controles, las autoridades tienen obviamente la obligación de detectar quiénes son jugadores que están haciendo bien las cosas y quiénes no. Y al final, la ley de la gravedad termina llevando a que todo eso se termine desnudando en el tiempo. Los que no tienen modelo de negocio sostenible no van a poder prosperar, y los que sí, los que demuestran que tienen un buen track record, que atienden a un mercado genuino, por supuesto que van a prosperar en el tiempo. Correcto. Definime burbuja inmobiliaria, sobrevaloración de precios de algún producto. Sí, una burbuja inmobiliaria normalmente responde a un exceso de oferta con una demanda sumamente inferior. Esas burbujas inmobiliarias en general se dan a partir de un exceso de financiamiento al desarrollo. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera un mitigante que tiene esta burbuja inmobiliaria, que pueden hablar algunos aquí en Asunción o en Paraguay, es que el 90% de los edificios que están viendo son financiados con capital. Capital de preventa o capital de los inversores mismos que están poniendo su capital para construir. El banco es sumamente escéptico en entrar en los proyectos a financiar la obra de un desarrollador inmobiliario. ¿Qué significa eso? Que lo que uno puede llegar a detectar en un mercado es que si es que hay una baja de demanda, por decirte, de estas rentas temporales, lo que va a encontrar es que el mercado se va a ajustar bajando precios, pero no va a tener que salir a liquidar activos. Correcto. El problema que sucede si el edificio está 70, 60, 80% apalancado y solo 20% de capital, es que los inversores, cuando consumen ese capital, el banco va a agarrar el edificio y va a decir, este edificio lo remato entero. Exacto. ¿Verdad? Y ahí sí se genera un shock, porque esa oferta sale a buscar el precio de liquidación más rápido. Exacto. No sale a buscar la maximización de retorno de valor en el tiempo. Correcto. Trata de liquidar el activo. Trata de liquidar el activo, porque el negocio del banco no es el desarrollo inmobiliario, pero el negocio de los inversores sí es el negocio inmobiliario. Entonces ellos van a preferir aguantar un poquito en un momento de sobreoferta y van a decir, bajo un poquito el alquiler ahora y dentro de 2 o 3 años, cuando se absorbe toda esta oferta, pues vuelvo a subir mis precios a un precio más competitivo. Pues no van a salir a liquidar y vender a mitad de precio su apartamento si es que encuentran de que bajaron los alquileres. Correcto. Y el nivel de apalancamiento de los desarrollos inmobiliarios en Asunción, ¿a cuánto llegan? Bajísimo. Si hablamos de apalancamiento financiero, exactamente, aclaremos. Si hablamos de apalancamiento en preventas, por supuesto que el número es mucho más alto. Pero como te digo, la preventa es a un cliente final o a un inversor. Exacto. Y ese inversor no tiene el mismo apetito de liquidación de activos que sí tiene un banco. Claro. Entonces, esto, digamos, es algo que a mí me da mucha tranquilidad entender que el mercado está siendo financiado con inversores en su mayoría. Y los casos que no son muchos clientes finales que están comprando para vivienda final. Entonces, eso de alguna manera te va a mitigar el riesgo de sobreoferta radical que te puede llevar a un problema de absorción de demanda y una futura liquidación de activos. Burbuja. Sí. Alejandro, quiero que me expliques tu punto de vista sobre, ahora vamos a volver a ese sector más ancho de la pirámide. Y te cuento que esta siesta, ya pensando en que teníamos que reunirnos hoy aquí para conversar, me estuve imaginando en 2 personas, Alberto y Rosa. Son 2 chicos que quieren mudarse a vivir juntos, que sueñan con no pagar un alquiler, sino lo propio, y que están pensando en un departamento con 3 ambientes, porque quieren tener dos chicos, un dormitorio para cada chico, más el dormitorio matrimonial. Perfecto. Calculé yo, por supuesto, totalmente ignorante del mundo inmobiliario, calculé yo y dije, ok,
Y si calculo $180.000, el departamento para Alberto y Rosa con 3 dormitorios, pero nada de lujo. Son 2 trabajadores. Ellos forman parte de ese segmento amplio. En mi imaginería, consideré que juntos ganan 10 millones de guaraníes. Juntos. Sí. Entonces, hice el mismo cálculo que vos me dijiste. 1/3 de eso, el banco acepta que destines como cuota. En otra palabra, 3.300.000 podés gastar en cuota. Ok. Ingresé al sitio web de un banco. Y en el sitio web del banco tienen una calculadora y me dice cuánto dinero necesitan. Y yo, bueno, $180.000, y dije necesito 1.400 millones de guaraníes. Paso siguiente te dice a qué plazo. Pensé que me iba a decir 30 y me llegaba máximo 20. Entonces elegí el máximo para disminuir el valor cuota y puse 20 años. El valor de la cuota era 16 millones de guaraníes. Y Alberto y Rosa ganan 10 y solo pueden disponer del 30% para pagar, 3.300.000. Contame, Alejandro, cuáles son las expectativas para que Alberto y Rosa cumplan su sueño y si esa expectativa puede ser en Asunción o en Luque o en Fernando, o ya tenemos que decirle a Alberto y Rosa Emboscada, Villeta, Guarambaré, Itagua. Lo primero que tendríamos que hacer es decirle a Alberto y Rosa que hablen con Suba y no que hablen con las otras desarrolladoras que le costó $180.000 el apartamento. Un apartamento de 3 ambientes en Suba va a estar debajo de los $100.000, ¿verdad? Entonces, de por sí ahí, ¿En qué ubicación? Ahí se ahorran un monto importante de lo que me estás describiendo. ¿En qué ubicación? ¿En qué ubicación? Y nosotros tenemos un proyecto en Molas Trinidad, hoy en día, sobre la avenida Molas López, sí, casi Artigas. Sí. Tenemos un proyecto en esa zona, digamos, no uno, sino 3 proyectos en esa zona. Tenemos otros proyectos en la zona del CID, algunos en Asunción, algunos en Luque, pero todo en ese radio. En Ciudad del Este. A metros de Asunción. A metro de Asunción, algunos en Asunción, de hecho. Sí. Estamos con proyectos en Encarnación, proyectos en Ciudad del Este, expandiendo en otras regiones del país. Entonces, realmente va a tener una oferta competitiva en prácticamente todo el país. Definitivamente hay cosas que van a ayudarle a Alberto y Rosa a mejorar su perfil de capacidad de pago. Pero de por sí el hecho de que bajes más de, digamos, 60% el precio del apartamento es una de las cosas más importantes. Exactamente. Llevar el financiamiento a 30 años, por supuesto que le va a ayudar también. Pero en el caso, como vos describiste, sobre 10 millones de guaraníes, yo te puedo decir porque tengo los números, digamos, de un caso específico que acabamos de darle un apartamento a una pareja que acaban de comprar, se llaman Carlos y Valeria, acaban de comprar un apartamento, ellos compraron un apartamento a 30 años y ellos van a estar pagando 3,5 millones de guaraníes por los próximos 30 años. ¿Cuál es la ventaja de esto? Esta es una cuota fija en guaraníes invariable. ¿Qué significa? Que cada año que pasa, esa cuota con relación a sus ingresos va a ir bajando. Se ajusta el salario, no sube la cuota. Se ajusta el salario, no sube la cuota. Se ajustan sus ingresos, no sube la cuota. Si vos haces un cálculo de una inflación del 4% anual, que es más que razonable, y miramos en los próximos 20 años, esa cuota va a terminar siendo la mitad de lo que es hoy como proporción de sus ingresos. Entonces, donde hoy en día asumieron un riesgo al invertir el 35%, el 33% de sus ingresos en una vivienda, realmente lo que hicieron es trasladar ese costo de alquiler a un ahorro, que en 10 o 20 años ese ahorro va a terminar siendo un ahorro de $50.000, ajustado a inflación $80.000, $90.000, y cuando se den la vuelta y quieran sacar un crédito para ir de viaje a Cancún, para pagarle el colegio a los chicos o la universidad o comprarle un auto a sus hijos, ellos van a encontrar que tienen un activo, un patrimonio que les permite apalancarse a una tasa que jamás el banco les iba a prestar a ellos dos como asalariados de consumo. Exacto.
Y ese es el sueño americano, Federico. O sea, eso es lo que logró Estados Unidos en la década del 70, 60, posguerra con los boomers, ¿verdad? Eso es lo que logró, lo que logran los países. Hay un dicho muy famoso que decía Roosevelt, que decía: un país de terratenientes o de propietarios es inquebrantable. El sueño de Lee Kuan Yew, el líder de Singapur, que le sacó del tercer mundo al primer mundo, le sacó de la pobreza a uno de los países más pobres del mundo, lo llevó a uno de los países más ricos del mundo. Número 1 en educación del mundo, número 3 centro financiero, número 3 exportador de contenedores, número 4 refinador de petróleo sin tener petróleo. Un país extraordinario. ¿Cómo lo hicieron? Una de las medidas más importantes que lograron es que el 95% de su población tiene vivienda propia. Porque la vivienda propia te da un arraigo al país, te vuelve un accionista del país. Y eso te termina generando que votan mejor las personas, que son más responsables, que pagan mejor sus deudas, que tienen algo que heredarle a sus hijos y por ende están invertidos en el éxito de su país. Por eso yo considero que este es un punto de inflexión sumamente importante. Paraguay los últimos 30 años construyó de alguna manera el score crediticio, ¿verdad? 30 años de baja inflación, 30 años de una política monetaria estable, bajo déficit fiscal. Este es el momento en el cual nosotros podemos convertir a nuestro país en un país de propietarios. Y por eso la convicción y el sueño que estamos persiguiendo en Suba es tan potente como motor. Nosotros los primeros 3 años vendimos 100 apartamentos, los siguientes 3 vendimos 1000. Y yo estoy convencido de que para el cierre del 26, que vamos a cumplir los siguientes 3 años, vamos a llegar a 10.000 apartamentos. Repetime eso, los primeros 3 años vendieron 100 departamentos en total, no por año. En total. En total. Y los siguientes 3, 1000 en total. Y creo que para el año que viene, fin del año que viene, podemos llegar a 10.000, que serían los siguientes 3 años. Terminando 2026. De 10.000 a 100.000 sí ya va a ser un poquito más difícil el salto. Alejandro, contame algo, me interesa lo de Valeria y Carlos. Sí. ¿Quién les da la financiación? ¿AFD? La financiación es una financiación de AFD, a través del programa Yeroa Porá. El programa Yeroa Porá empezó con un fondeo de 40 millones de dólares. Ahora se acaba de firmar el préstamo con Taiwán para ampliar 200 millones de dólares más. 240 millones de dólares es el mismo monto en crédito hipotecario que colocó AFD en toda su existencia. O sea, hoy tienen el fondeo para duplicar el volumen histórico generado por AFD. AFD tiene 20 años, hoy fue el aniversario de 20 años, de hecho estuve en la expo de aniversario de 20 años de AFD. Entonces, imagínate la escala y el potencial que tiene eso. Vos me decís, sí, pero 250 millones de dólares a 50.000 dólares por apartamento son solamente 50.000 apartamentos. Está bien, pero 50.000 viviendas que logremos colocar en 1 o 2 años es un cambio radical en la proporción de personas que reciben una vivienda propia. Ok. Alejandro, ¿cuánto tienen que ganar 2 trabajadores para poder acceder a eso mismo que accedieron Carlos y Valeria y pagar, me dijiste 3 o 3,5? 3 millones y medio. 3 millones y medio mensual durante los próximos 30 años. Cuota fija, invariable en guaraníes. ¿Cuánto tienen que ganar Alberto y Rosa para acceder a eso? Y 3 millones y medio de guaraníes significa que como pareja tienen que ganar por lo menos 10 millones de guaraníes. Correcto. Casi 11 millones de guaraníes. Realmente la AFD te permite hasta el 40%, pero ahí ya entran mucho las reglas de la institución financiera que te termina desembolsando el préstamo. De primer piso, sí. En este caso fue Itaú el que les dio el préstamo de primer piso, ¿verdad? Nosotros estamos sumamente activos ahora en socializar eso. Porque muchas personas le da miedo cuando vos le decís un préstamo a 30 años. Por supuesto que le genera a muchas personas, le hace temblar el pulso antes de firmar un préstamo a 30 años. Pero realmente las condiciones que hoy están dadas en Paraguay son superiores a las que incluso en Estados Unidos puedes acceder a un crédito hipotecario. Un préstamo en guaraníes le tenés que descontar fácilmente 3 puntos de diferencia entre el dólar y el guaraní. Correcto. Te están dando un crédito al 3%, al 3,5% a 30 años, tasa fija. Eso en Estados Unidos hoy no existe. Entonces, realmente
estamos haciendo un trabajo de socializar, comentarle a las personas las bondades de esta oportunidad y que si uno hace el cálculo que el alquiler de ese mismo apartamento que compraron por 3,5 millones de guaraníes era 3 millones, Sí. pero la diferencia es que dentro de 5 años el alquiler va a ser 5 y este va a seguir siendo 3,5. Entonces el ajuste anual inflacionario de los alquileres está congelado en el tiempo en este crédito hipotecario. Sí. Y además vos estás trasladando de gasto a ahorro porque estás pagando tu cuota. Correcto. Lo cual significa que el día que terminaste de pagar tu cuota, ese activo, ese patrimonio es tuyo. Te corresponde, exactamente. ¿A quién le vendes más? ¿Al usuario final o al que compra para alquilar? Hoy en día hay una mayor proporción de inversionistas que están comprando de lo que son los propietarios finales. Ok. Por supuesto que la tendencia va a ser en el tiempo revertir esa matriz. Ok. ¿Y por qué te digo eso? Porque ¿quién le va a comprar al inversionista el apartamento? Esa es la pregunta. Sí. El día que el inversionista dice, me quiero ir a un mercado, me quiero ir a Perú a invertir y quiero vender mis apartamentos, ¿a quién le va a vender? ¿A un inversionista que está dispuesto a recibir menos alquiler porque le va a querer vender más caro? Sí. ¿O le va a vender a un propietario que alquiló ese apartamento 3 años y dice, che, yo te compro este apartamento, Ok. con el mismo valor que estoy pagando alquiler, lo voy a pagar como crédito hipotecario y ahora es mío? Ese es el sueño que nosotros tenemos. Correcto, correcto. En el caso de Suba, Carlos y Valeria, Sí. ¿cuánto No le tiempo- quiero mandar tanto al frente, porque ya muchas veces... Alberto y Rosa, Sí. ¿cuánto tiempo después de cerrar el trato tienen la llave? A ellos les demoró un mes hacer todo el proceso, nosotros le acompañamos en todas las gestiones, porque obviamente nosotros pusimos esto como un punto focal y como uno de los pilares críticos del éxito de nuestra empresa. Nosotros nacimos con una misión. Suba, su misión es generar progreso en la vida de las personas. Y si nosotros queremos cumplir esa promesa con las personas, los residentes de nuestros edificios, con los inversionistas, con nuestros colaboradores, con los obreros y todos los que trabajan, tenemos que encontrar la forma en la que podamos generar lo que se llama un ciclo virtuoso. Bien. Y ese ciclo virtuoso para nosotros es, en el momento en el cual estamos en un pozo y hay que correr un mayor riesgo, hay que asumir un mayor riesgo, el que compra el apartamento es un inversionista. Ese inversionista realiza un beneficio durante el periodo de riesgo de construcción y le vende a un cliente final. Ese cliente final compra con un crédito hipotecario que sustituye un alquiler por una compra. Exacto. Y ganan todos. Gana la empresa que vendió con seguridad en pozo de sus apartamentos, gana el inversionista que revendió su unidad a un cliente final, gana el cliente final que ahora trasladó un alquiler a una compra. Entonces generamos realmente un ciclo virtuoso que puede ir creciendo en el tiempo, porque ahí ya no nos estamos imaginando cuántos inversores puedo atraer, Exacto. sino te estás imaginando cuántos clientes finales pueden comprar una vivienda. Alejandro, estaba pensando recién que Alberto y Rosa, al ganar 10 millones de guaraníes, se salen de la zona ancha, porque no es poco, 10 millones, aunque estamos hablando de dos personas. Salarios, sí. 2 salarios. 6 y 4, 5 y 5. Exactamente, pero sigue siendo mucho, a pesar de que estamos sumando 2 Sí. salarios, sigue siendo mucho, ya que estamos hablando de la zona más ancha. Sí. ¿Son más los departamentos para quien gana 6 millones y puede pagar 2 al mes los que se venden? Porque a lo mejor 6... En ese segmento, una persona soltera que gana 6, nosotros estamos viendo de que muchas de esas personas prefieren alquilar el apartamento. Prefieren alquilar porque todavía no ven ese como un destino donde se ven viviendo por un plazo mayor. Correcto. Entonces dicen, prefiero alquilar lo más básico, un monoambiente, donde me veo viviendo los próximos 3, 4 años. Ok. Y después, cuando ya aumenté mis ingresos, encontré una pareja, decido casarme, pues ahí me voy y me endeudo para ya una compra, un apartamento final. Clarísimo. Para ese segmento, llamémosle de un salario mínimo, una pareja de un salario mínimo de 2.700.000 cada uno, es un desafío mayor y ese es un producto que nosotros vamos a tener que llegar, lo hemos hablado en varias ocasiones, ya con una oferta más suburbana hoy en día. Es muy difícil llegar en altura al costo de una vivienda que te va a costar 1,5 millones de guaraníes mensuales de Sí, cuota, sí. ¿verdad? Para eso tenemos que llegar a viviendas un poco más básicas, que se puedan ir construyendo en el tiempo. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el de entregar un pequeño lote con una casa básica y el plano ejecutivo listo para expandir esa casa.
Entonces vos ya le entregás los elementos con los cuales en el tiempo, cuando esa familia va aumentando sus ingresos, puede ir desarrollando similar a lo que antes era comprarte tu lote y construirte vos tu casa, ¿verdad? Pero tratar de que sea a una distancia que no sacrifique, porque sí el problema del loteamiento que yo estoy encontrando es que cada vez el loteamiento es más lejos. Sí. Hoy en día ya no, los loteamientos no son en Luque, los loteamientos son en Arroyo de Esteros. Sí. Y cuando vos te compraste un lote en Arroyo de Esteros y edificaste, probablemente vas a estar 2 horas en el tráfico todos los días como mínimo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces la idea es buscar un producto un poquito suburbano, pero que no sea ya, llamémosle el tercer anillo de Asunción. Exactamente. Cambiemos un poco de tema. Sí, claro. Está cumpliendo 2 años de gestión el presidente Santiago Peña, sí, como empresario. Sí. ¿Cómo ves, cómo analizás estos 2 años? Bueno, en 2 años típicamente tarda en arrancar un gobierno cuando hay un traspaso de mando. En este sabemos de que hubo además una cuestión financiera relacionada a cuánto se había invertido desde el Estado, cuánto gasto público había en el gobierno anterior versus este gobierno que trató de volver a una reconvergencia en cuanto al déficit fiscal, que sé que es un tema que estuvo muy comentado en los últimos días. Yo creo que Santiago Peña está vendiendo Paraguay en el mundo. Definitivamente hay una mayor conciencia de todo lo que te comentaba y de hecho estos números que te dije, el país con más nómadas digitales, la ciudad con más nómadas digitales, el país con más crecimiento del turismo son una demostración de eso. Definitivamente el grado de inversión que se obtiene con Moody's es en parte consecuencia a todo ese trabajo de reconvergencia a un déficit fiscal y un ordenamiento de las finanzas públicas. Entonces, definitivamente lo califico muy bien. Yo tengo una afinidad muy personal y ya más filosófica hacia el valor de la educación. Para mí la educación es realmente el factor determinante, el capital humano es el recurso más valioso de todos. Entonces yo considero que la decisión de haber invertido la mayor inversión pública en hambre cero, en curar un causal gigantesco de deserción escolar. Vos sabés que el 66% de los estudiantes en Paraguay no terminan la escuela. Y en gran medida el hambre era uno de los grandes motores de eso, porque los chicos tenían media escolaridad. El chico que se va a la mañana a la escuela y volvía a su casa porque necesitaba comer, ese chico no tiene una capacidad de competir en el mercado laboral del futuro. Absolutamente. Entonces considero que esta fue una apuesta enorme de largo plazo. Definitivamente creo que restándole 3 años de gobierno al presidente, hay algunas apuestas más visibles de corto plazo que tiene que llevar adelante para poder armar un mix de un enorme valor a largo plazo, ¿sí?, pero al mismo tiempo una rentabilidad social, económica, que sea más tangible para las personas, identificar y decir, este es el legado del presidente más allá del legado a largo plazo. ¿Ejemplos? Yo creo que hay algunos proyectos que definitivamente están en el alcance. Uno de ellos, por ejemplo, la ley de reforma del transporte público. Bien, que se presentó la semana pasada. Que se presentó la semana pasada. Esa es una reforma que puede generar una transformación sumamente tangible para el ciudadano a pie, que va a ver un cambio en su calidad de vida por la gestión del presidente, más allá de lo que pueda relacionar con el futuro de sus hijos y el beneficio que va a traer el hecho de que sus hijos van a terminar toda su escolaridad o de que sus compañeros de colegio van a terminar toda la escolaridad. Definitivamente creo que hay otros que están al alcance. Uno de ellos, para mí personalmente, creo que es una referencia que te puede demostrar y validar en los ojos de los inversores internacionales, quienes creo que Paraguay cada vez está más en su radar, es el aeropuerto internacional. Nosotros tenemos un aeropuerto internacional que cuando escuchamos muchos de estos, digamos, discursos, muchas de estas presentaciones, muchos de estos números y cifras de Paraguay, uno viene como inversor internacional con una cierta expectativa al país, es decir, no era un país de oportunidades, un país de progreso, un país que acaba de ser grado de inversión, que tiene una perspectiva de crecimiento.
Y hay algo que no te cierra tanto cuando es ese aeropuerto. Ese aeropuerto de alguna manera es una demostración, es un legado de hecho de hace 50 años y es uno de las demostraciones para un inversor internacional de que hay cosas que todavía faltan en Paraguay. Por supuesto que también a nivel municipal ven calles con baches o ven otras cuestiones que no están en el ámbito directo del presidente y también pueden generar algún tipo de desconfianza o alguna forma de algún impedimento a realizar inversiones más ambiciosas. Pero creo que el aeropuerto, siendo una infraestructura de autofinanciamiento, porque la ventaja que tiene el aeropuerto es que a diferencia de las otras obras públicas que requieren una inversión estatal, un subsidio estatal o una contraprestación del gobierno, el aeropuerto es uno que tiene un financiamiento propio. Vos concesionás un aeropuerto y de hecho te genera ingresos concesionar el aeropuerto, porque es una infraestructura que genera más de lo que cuesta repagar la infraestructura en sí. Entonces creo que esa es una gran oportunidad que ya se iba a dar en el gobierno de Cartes. En el gobierno de Mario Abdo era imposible pensar durante el COVID con la caída de pasajeros y de viajes internacionales que existía, pero ahora vuelve a ser una de las grandes oportunidades para este gobierno de decir, además de transformar el futuro de la educación del país, yo estoy realizando una inversión en infraestructura que va a quedar un legado para el país. Excelente. Alejandro, me dijiste recién, yo tengo una posición filosófica respecto a la importancia de la educación. Así es. La apuesta al capital humano. ¿Es cierto que te fuiste a una escuela en Luque para enseñarle inglés a los alumnos? Es cierto. Es uno de mis grandes sueños siempre fue ser docente, enseñar. Yo tengo una historia que cuando era chiquito, en el colegio, tenía una particularidad que tenía esa vocación, ¿verdad? Y mis profesoras, algunas de ellas, armaban un modelo de clase donde enseñaban en un lado y a los compañeros que no entendían cierto material, les pedían que yo les enseñe, que haga de tutor, digamos, adjunto, de profesor adjunto. Y a mí eso siempre me quedó como un valor que no solamente siento que aprendo más cuando enseño, porque eso está demostrado, el embudo de la enseñanza se llama el embudo del aprendizaje, el punto donde uno más aprende es cuando uno enseña. Pero al mismo tiempo era una forma de poder generar valor y ser un multiplicador. Hay un libro que me encanta que se llama Multiplicadores. Y es un libro que analizó el performance o el rendimiento de las personas en distintas organizaciones. Y ese libro básicamente toma ejemplos de personas que su rendimiento en distintas organizaciones era radicalmente distinto. O sea, en una organización con un líder rendían 150% de su capacidad y en otras organizaciones rendían el 60% de su capacidad. Muchas veces el del 60% de su capacidad era un poco más tiránico, era una persona que menospreciaba el valor de su gente y obviamente los multiplicadores son personas que generan potencialidad en los demás. Entonces siempre creí firmemente que la educación es el vehículo para ser multiplicador de personas. Y es por eso que me apasiona y una de las cosas que siempre soñé, digamos, era en poder incidir más en la educación. De hecho, tengo algunas anécdotas de hasta proyectos de emprendedurismo que hice o de startups que hice en Estados Unidos y demás, donde siempre traté de encontrarle una forma de invertir y de generar impacto en la educación. Lamentablemente soy mejor desarrollador inmobiliario que inversor en tecnología aplicada a la educación, pero no nos rendimos. Mira, hay una cosa que tengo muy presente, que es que la empresa de mi abuelo, de mi bisabuelo, se llamaba La Perseverancia, ¿verdad? Y definitivamente La perseverancia. La perseverancia. Y ese tenacida. Sí. Alejandro, ¿quién sos? ¿Quién soy? Y yo soy un curioso, un soñador, un empresario, un alma joven, digo, porque antes era joven, ahora ya no tanto. Tengo 2 hijos, una esposa, pero... Si vos me decís que no sos joven, ¿que tenés cuánto? ¿30 y? 34. 34, y vos me decís que no sos joven. Bueno,
pero definitivamente creo que lo que más me califica es que soy un optimista. ¿Para qué sirve el dinero? El dinero es un vehículo, es un medio. Hay algo que me encantó, que una vez le preguntaron a Steve Jobs, le preguntaron, ¿para qué quieres ser un billonario? Le dijeron, ¿verdad? Porque realmente $1 billón o $1.000 millones, como se diría en español, sí, es un monto, hasta te diría innecesario de cierta manera, ¿verdad?, de dinero. Y él dijo, es para poder financiar sueños que nadie estaría dispuesto tan locos que nadie estaría dispuesto a darte el dinero para hacerlo. Y me encantó eso porque realmente esta era una persona que tenía 5 pullovers y eran todos negros, ¿verdad?, y con cuello. De hecho, se hacía famoso por eso. Él usaba jeans y su pullover negro con cuello de tortuga, se le dice, ¿verdad? Pero para él el valor no era el dinero. Y mira, hoy creo que su discípulo de alguna manera es Elon Musk, ¿verdad? Elon Musk es una persona que no tiene casa propia. Y sin embargo es la persona más rica del mundo. Tiene $400.000 millones. Y no tiene casa propia. Claro que él puede dormir en todos los penthouse y en todos los hoteles de lujo que quiera todos los días, ¿verdad? Pero es porque, digamos, de alguna manera entiende que el valor del dinero que tiene es lo que puede hacer con el dinero. Exacto. Y desafiar. De hecho, cuando vendió su primera empresa famosa, PayPal, él se va y financia una empresa de cohetes y de autos eléctricos. 2 locuras que nadie te hubiera prestado la plata para hacerlo. Entonces creo que esos son 2 ejemplos que de alguna manera nos marcan el camino a todos los jóvenes, a todos los empresarios, a todos los soñadores, de no perderse en el dinero, porque el dinero puede ser un mal consejero, ¿verdad? Pero si lo utilizas como un medio para hacer las cosas que nadie estaría dispuesto a darte el dinero para hacer, yo creo que pasan a tener un significado distinto. Me está pidiendo el director que hagamos una pausa. Te dejo una pregunta y dame la respuesta luego de la pausa. Dale. Decime qué consejo te dieron y que te sirvió mucho en la vida. Okay. Vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, una noticia que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Sabías que hay días en los que tus compras te dan mucho más? Así es, son los días GNB, donde tus tarjetas de crédito del Banco GNB tienen descuentos en supermercados, combustibles, tecnología, moda, gastronomía y mucho más. Aprovecha cada uno de estos días, hace que cada día sea un día GNB. Solicita tu tarjeta de crédito a www.bancognb.com.py. Días GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Alejandro Zucolillo. ¿Sabías que hay días en que tus compras te dan mucho más? Sí, son los días GNB. Descuentos con tus tarjetas de crédito Banco GNB en supermercados, combustibles, tecnología, tiendas de moda, gastronomía y mucho más. Hace que cada día sea un día GNB. Regresamos con el señor Alejandro Zucolillo. Alejandro, ¿qué consejo te dieron y que te sirvió mucho? El consejo que me dieron es una moraleja. Y es la moraleja del bambú. La moraleja del bambú es, el bambú es una planta que cuando la plantas, a las pocas semanas crece un arbolito así chiquito. Y le regás y sigue siendo un arbolito chiquito. Y pasa 1 año, pasa 2 años. Y muchas personas arrancan ese arbolito porque ven una cosita y dicen, no prendió el árbol. Lo que no saben es que el bambú los primeros 3 años crece solo la raíz. Al 3er año el bambú crece 13 metros. Al 3er año crece 13 metros. 13 metros. Eso significa que todo el tiempo que invirtió en la raíz no era en vano. Era parte del proceso para el crecimiento para poder llegar al objetivo. Y muchas veces uno se rinde por el camino, en todo en la vida. Porque siente que fracasó, siente que no hay camino para seguir.
Y sin embargo, acordarte del bambú y decir, quizás estoy construyendo la raíz, te hace cambiar muchas veces la perspectiva de lo que estás haciendo. Exactamente. Vamos de nuevo al nombre de la empresa de tu bisabuelo. Así mismo. Perseveranza. Tal cual. Nombres de papá y de mamá. Mi padre se llama Rolando Zucolillo y mi madre Regina Quevedo. ¿Qué valores te enseñaron Rolando y Regina? Uf. Bueno, mi papá es la persona más industriosa que yo conozco en mi vida. O sea, mi papá es un caballo de trabajo, como se dice, un burro de carga, una persona que se lleva la vida por delante, una energía impresionante. Y realmente para mí siempre su ejemplo fue lo que primó. Él no era de dar mucho discurso no es de dar mucho discurso y muchas lecciones, pero lo que siempre hizo es despertarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, salir a trabajar, hacer ejercicio, mantenerse bien, una mente sana, ningún vicio. Entonces siempre fue un ejemplo para mí de consistencia, ¿verdad? De ser una... Y mi mamá, el cariño que nos tiene, el incondicional, el amor incondicional, siempre fue eso es lo que nos brindó. Entonces el equilibrio entre una persona que siempre fue un estandarte, un ejemplo, y una persona que siempre estuvo a tu lado, realmente fue una buena receta. ¿Existe Dios? Sin duda. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Uf. Y definitivamente con mi hija. Mi hija es la que me puede, ¿verdad? No sé si decirte hace cuánto tiempo, pero sí o sí con mi hija. Con tu hija. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Ahora mismo estoy leyendo la Biblia, de hecho. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, hace un mes me regalaron un ejemplar muy lindo de la Biblia. Y la última vez que había leído la Biblia tenía 16 años. Entonces mi interpretación de la Biblia no era la que es hoy. Y me está encantando. Alejandro, un gustazo, realmente un placenterazo conversar contigo. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por realmente la calidez. Lo vamos a repetir, tenemos que hablar de temas que no tuvimos tiempo de hablar, entre ellas el tema del transporte y otros temas más que quedaron para el segundo tiempo. Gracias otra vez. Genial, gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes, buenas noches.